Saludos cordiales. Mi nombre es Adrián Cabellos y soy el representante de mi grupo en esta ocasión. Y bueno, vamos a resolver la tarea número 6 sobre el tema de la ecuación de Bernoulli. La tarea nos dice que tenemos que plantear una ecuación parecida a esta. Y al cuadrado por diferencial de x más x por y menos x al cubo por diferencial de y igual a 0. Si despejamos las diferenciales como es de costumbre, es decir, diferencial de y sobre diferencial de x, podemos darnos cuenta de que se llega a una igualdad que no tiene la forma de Bernoulli y que además es muy complicada de operar. En cambio, si invertimos esta razón, es decir, colocando diferencial de x sobre diferencial de y, llegamos a una forma de Bernoulli, aunque ahora la variable dependiente sería la x. Diferencial de x sobre diferencial de y es igual a x al cubo menos xy sobre y al cuadrado. Podemos expresar la derivada de x de la siguiente manera y eliminar el denominador para que nos quede todo en una línea, restando el exponente de y a la 2, pasa como y a la menos 2, y el exponente del y del numerador y del y al cuadrado del denominador, que sería y a la menos 1. Ordenando un poco esto, para darle la forma de Bernoulli, tenemos lo siguiente. Y aquí está la ecuación de Bernoulli, la forma general, que sería, bueno, acá lo he acomodado para que esté en función de y. A de y por la derivada de x más b de y por x es igual a c de y por x a la r. Es muy importante restringir la r, ya que si no se hace de esta manera, no sería una EDO lineal. Y tenemos que recordar que la ecuación de Bernoulli es una ecuación no lineal. Por lo tanto, el r tiene que ser distinto de 0 y 1. Ya luego se procedería a convertirla en una ecuación lineal y hallar una función de y. Pero esta no es la tarea, no al menos para esta ecuación. Ahora sí, la ecuación que mi grupo decidió plantear es la siguiente, que en sí es muy parecida a la anterior. Tenemos que y por derivada de x más x menos 1 sobre x al cuadrado por derivada de y es igual a 0. Despejando de forma habitual, vemos que llegamos al mismo problema, que no se puede operar tan fácilmente esta ecuación. Así que podemos invertirla. Y llegamos a, igual que la forma anterior, diferencial de x sobre diferencial de y es igual a 1 menos x al cubo sobre y por x al cuadrado. Separando esta fracción, nos quedamos con, bueno, diferencial de x, no, perdón, derivada de x es igual a 1 sobre y por x al cuadrado menos x sobre y. Subiendo el denominador, nos queda de esta manera. Y ordenando mejor la ecuación para que tenga la forma de Bernoulli, nos queda esta siguiente expresión. Siempre hay que tener en cuenta las restricciones. En este caso, x tiene que ser distinto de 0 y y tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, anteriormente x y y han estado en el denominador. Y el denominador no puede ser 0, ya que una división por 0 es indeterminada. Bueno, seguimos. Ya muy bien, nuestra ecuación tiene la forma de Bernoulli, que ya la expresamos anteriormente. Y bien, para resolver una diferencial de Bernoulli, se tiene que buscar desaparecer este x a la r que tenemos en la forma. Esto hace que la ecuación sea no lineal. Recordemos que tenemos que pasar de la Bernoulli, que es no lineal, a una ecuación lineal, que ya es más resolvible. Se podría multiplicar ambos miembros por un x a la menos r para que se vaya este factor que mencioné. Bien, tenemos que a de y por derivada de x por x a la menos r más b de y por x elevado a la 1 menos r es igual a c de y. Ahora tenemos que repetir este mismo procedimiento pero en nuestra ecuación.
Multiplicamos a ambos miembros y nos estaría quedando de la siguiente manera. X a la menos r por derivada de x más y a la menos 1 por x elevado a la 1 menos r es igual a y a la 1 por x a la menos 2 menos r. Bien, el único escenario que se cumple para que esta igualdad sea igual a la transformación de Bernoulli es que r sea igual a menos 2, ya que si es menos 2, el exponente de x sería 0 y pasaría a convertirse a 1, ¿no? Y estaríamos despejando este x que está molestando, por decirlo de alguna forma. Bien, reemplazamos el valor y nos queda de esta forma. Pero esto sigue siendo no lineal por el x a la menos 2, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bien, podemos proponer un cambio de variable de la siguiente forma. Un u igual a x al cubo, donde también despejando la x se cumpliría que x es igual a 1 elevado a la 1/3. También tenemos que derivar esta ecuación respecto a y. Ya verán por qué. Y bien, derivamos u con respecto a y. Tenemos esta igualdad, que sería diferencial de u es igual a 3x al cuadrado por la derivada de x. Bien, y ahora despejando la derivada de x de tal manera que solo presente valores de u, nos quedaría de la siguiente forma. Derivada de u es igual a 3 elevado a la 2/3 por derivada de x. Despejando la derivada de x tenemos que es igual a derivada de u sobre 3 por u elevado a la 2/3. Bien, ahora que tenemos ya todos los ingredientes, podemos reemplazarlo en nuestra ecuación. Tenemos que u elevado a la 2/3 por derivada de u sobre 3 por u a la 2/3 más u a la 3/3, esto es por reemplazo nomás, sobre y es igual a 1 sobre y. Bien, ahora hay que tener acá otra consideración. Tenemos que tener en cuenta de que el denominador es distinto de 0, como ya lo mencioné. Por lo tanto, este 3 por u elevado a la 2/3 tiene que ser distinto de 0. Asimismo, el y tiene que ser distinto de 0. Bueno, eso ya lo restringimos anteriormente. Bien, reduciendo la expresión tenemos que u es distinto de 0 y que y es distinto de 0. Esto es muy importante, ya que si u es distinto de 0, podemos simplificar este u a la 2/3 sobre u a la 2/3. Ya que si u fuese 0 no se podría hacer, ya que 0 por 0 es indeterminado. Pero ya que lo hemos restringido, podemos eliminarlo, como se dice vulgarmente. Y nos quedaría derivada de u sobre 3 más u sobre y es igual a 1 sobre y. Ahora sí que tenemos una edo lineal que cumple la siguiente forma. Derivada de u más p de y por u es igual a q de y. Nuevamente he ajustado la variable independiente para que tenga la forma de nuestra ecuación. Bien, expresado de otra manera, ahora sí que nuestra ecuación sería idéntica a la fórmula que planteamos. Un tercio por la derivada de u más 1 sobre y por u es igual a 1 sobre y. Identificar las funciones de y es muy importante para proceder con la resolución de esta ecuación. Así que vamos a identificar qué sería el p de y y el q de y. Tenemos que el p de y sería igual a 1 sobre y que el q de y sería igual a 1 sobre y. Bueno, en este caso han sido iguales. Primero tenemos que integrar el p de y para calcular nuestro factor integrante, que es muy importante para poder resolver una ecuación lineal. Bien, tenemos que la integral de p de y es igual a la integral de 1 sobre y. Resolviendo, tenemos que esta integral es igual a logaritmo natural de y más una constante. Aquí es importante definir
¿Cuál es el conjunto de nuestra constante? La constante pertenece a cualquier real y el y tiene que ser mayor que 0. Aquí ya se estaba restringiendo mucho más nuestro y. Antes era distinto de 0, ahora tiene que ser mayor que 0. Luego se le aplica una exponencial a este resultado que encontramos. Sería el e elevado al integral de p de y, que sería e elevado al logaritmo de y más nuestra constante. Bien, por teoría de exponentes tenemos que e elevado al logaritmo de y por e elevado a la constante. Bien, e elevado al logaritmo de y es igual a y e a la constante es igual a otra constante k, y aquí lo he diferenciado porque esta k ya cambia su conjunto. Recuerdan que antes la constante primera era cualquier real, ahora esta constante k es cualquier real positivo. K pertenece a los reales positivos. ¿Por qué? Porque e es un número positivo y un número positivo elevado a cualquier número real nos da un número real positivo necesariamente. Ya sea e a la menos 1, e a la 100, siempre nos va a dar un número real positivo. Así que esta consideración es muy importante. Luego, este factor, que es nuestro factor integrante, se tiene que multiplicar a ambos miembros de nuestra ecuación para obtener una EDO de variables separables y que ya pueda ser integrable. Bien, multiplicamos a ambos miembros, nos queda de esta forma: y por la constante sobre 3 por la derivada de u más la constante por u es igual a la constante. Ordenando las diferenciales en cada miembro, tenemos que y por k sobre 3 es igual a la derivada de u menos k por u. Bien, despejando, haciendo las operaciones, es factible eliminar k, ya que recordemos que es un real positivo y un real positivo entre un real positivo nos da la unidad. Así que se puede eliminar el k y nos queda 1 sobre 3 menos 3 por u por diferencial de u es igual a 1 sobre y por diferencial de y. Esto es una EDO separable. Ahora sí que podemos integrar esta función. Simplemente le agregamos la integral a nuestra ecuación y nos quedaría de la siguiente forma. Realizando un cambio de variable rápido para poder resolver la integral de la izquierda, tenemos lo siguiente, que 3 menos 3u sería igual a w. Y bueno, resolviendo nos quedaría que la diferencial de u es igual a menos la diferencial de w sobre 3. Reemplazando en nuestra integral, tenemos esto. Y bueno, ya es más sencillo. Recordemos que la integral de 1 sobre un número resulta el logaritmo neperiano de ese número. Así que nos queda así en ambos lados, ¿no? Menos un tercio por logaritmo natural de w más en la constante que siempre resulta de integrales indefinidas es igual al logaritmo de y más otra constante. Bueno, siempre es importante realizar las consideraciones. El C2 y C3 pertenecen a los números reales. El W es mayor que 0 y Y es mayor que 0, ya que recordemos que lo que está dentro del número, del logaritmo natural, perdonen, tiene que ser mayor que 0. Bueno, se puede colocar mayor que 0 o valor absoluto. Por términos prácticos, he optado por esto, mayor que 0. Bien, reemplazando u en w, tenemos este resultado. Y bueno, ya podemos pasar esta constante 2, restar a la constante 3, quedaría lo mismo, cualquier constante, porque un número real menos un número real es un número real. Y bien, a esto que nos ha resultado podemos aplicarle una exponencial para eliminar los logaritmos naturales.
Y nos quedaría de la siguiente forma. Bueno, este e a la menos un tercio podemos pasarlo como exponentes por teoría de logaritmos. Nos quedaría e elevado a la logaritmo de 3 menos 3u elevado a la 1 menos 3 es igual a e logaritmo de y, ya por teoría de exponentes, por e a la constante 2. Bien, bueno, esto ya lo expliqué, que e a una constante es un k que pertenece a los reales positivos. Y acá hacemos las consideraciones, ¿no? Que k es un real positivo y que 3 menos 3u tiene que ser mayor que 0 y y mayor que 0. Por lo tanto, u tiene que ser menor que 1 y y mayor que 0. Reemplazando x, ya sería el último paso. Reemplazando x en u, tenemos lo siguiente. Recordemos que u era igual a x al cubo. Tenemos que 3 menos 3x al cubo elevado a la menos un tercio es igual a y por la constante. Llegamos a una solución implícita, considerando nuevamente como u era menor que 1 y u es igual a x al cubo, tenemos que x al cubo es menor que 1 y bueno, que y es mayor que 0, que ya lo teníamos. Simplificando, tenemos que x es menor que 1 y que y es mayor que 0. Al inicio hicimos la siguiente restricción, no sé si lo recordarán, que x es distinto de 0 y y es distinto de 0. Es muy importante, esa restricción no se elimina. Por lo tanto, x pertenece del menos infinito al 0 abierto, unido con el 0 abierto al 1 abierto. Y con y mayor que 0. He decidido expresarlo de esta manera, aunque también se puede expresar con desigualdades, no hay ningún problema. Y ahora sí, volviendo. Despejando el x, tenemos de esta manera. Seguimos con la resolución, que sería así. Bueno, es más un tema operativo. Tenemos que x al cubo es igual a 1 menos k por 1 sobre y al cuadrado. A partir de aquí hay que hacer una distinción muy importante, ya que pueden haber dos resultados que sean ciertos para un f de y. ¿Cómo así? Bueno, veamos. X puede ser igual a raíz cúbica de 1 menos k sobre y al cubo, o puede ser raíz cúbica de 1 más t sobre y al cubo. ¿Pero qué es y? Perdón, ¿qué es t? Es otra constante, pero evaluemos primero el primer caso. Ya conocíamos el k, donde la k tiene que ser necesariamente un real positivo, y en el segundo caso podemos tener una constante t que sea un real pero negativo. Y acá no habría ningún problema, ya que si t es un real negativo, quiere decir de que este signo va a ser negativo. Y sería igual que el primer caso. Solo que acá está expresado con un signo positivo y no habría ningún problema. Considerando estas restricciones, cumpliría el x. Indistintamente de qué expresión usemos, se debe cumplir lo siguiente, que ya mencionamos con anterioridad. Y por efectos prácticos nos quedaremos con la segunda, que usa la constante t. Bien, tenemos un f de y, ya que la variable independiente es la y. Lo que procede ahora es encontrar la f de x, que sería la misma función, pero con y como variable independiente. Para realizar lo anterior se debe cumplir con la biyectividad para f de y. Primero, veamos si la función es inyectiva, ya que recordemos que para que sea biyectiva, la función tiene que ser inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Veamos si es inyectiva. Para que sea inyectiva se tiene que cumplir lo siguiente, que un f de y1 tiene que ser igual a un f de y2. Bien, reemplacemos. Tenemos la siguiente igualdad. Acá hay un poco de análisis. Podemos eliminar la raíz cúbica ya que no hay ningún problema.
el resultado interior puede ser tanto positivo como negativo. Hubiese un problema si fuese raíz cuadrada. Ahí sí no se puede eliminar, como se dice vulgarmente, ya que el resultado interior puede ser negativo. Pero bueno, no es el caso. Podemos eliminarlo. Restamos el 1, no hay ningún problema. La t podemos eliminarla, sí, porque recordemos que la t es un real negativo. Y un real negativo entre un real negativo nos da la unidad. ¿Ok? Entonces podemos eliminarla. Nos quedaría esta igualdad. Pasamos a multiplicar el y1 al cubo y el y2 al cubo. Nos quedaría esta igualdad. Y nuevamente podemos aplicarle una raíz cúbica y no había ningún problema. Nos quedaría que y sub 2 es igual a y sub 1. Entonces, afirmamos que esta función es inyectiva. Bien. Segundo, tenemos que ver si la función es sobreyectiva. Se debe cumplir que el codominio de la función f de y sea igual al rango de la función f de y para que sea sobreyectiva. ¿Qué es el codominio? El codominio son todos los valores todos los valores admisibles que puede adquirir cualquier función. ¿Qué quiere decir? El codominio de cualquier función iría del menos infinito al más infinito. Para que sea sobreyectiva, una función tiene que tomar todos sus valores de y, es decir, todo su rango, estos valores, del menos infinito al más infinito. Bien, tenemos que el codominio del f de y es del menos infinito al más infinito, y que el rango de la f de y es el del menos infinito al 0 abierto, unido con el 0 abierto y el 1 abierto. Bueno, como podemos ver, no son iguales, entonces la función no es sobreyectiva. Y ahora, bien, ya que la función es inyectiva pero no sobreyectiva, se concluye que la función f de y no puede transformarse a una f de x por biyectividad. Sin embargo, se puede expresar y en términos de x despejando la y siendo muy cuidadoso con las restricciones, como ya hemos venido siendo, así que no habría mucho problema. Bien, partimos de una f de y que ya habíamos calculado y podemos pasar la raíz cúbica al x sin ningún problema, restar el 1 que está adentro y bien, acá podemos invertir ambos miembros y 1 sobre un número real negativo que sería el t seguiría siendo la constante t. Y este y al cubo subiría, por decirlo de alguna forma. Ahora, podemos pasar a dividir la constante t y nuevamente 1 sobre t seguiría siendo la constante t. Podemos pasar el cubo de la y respetando la constante t. ¿Qué quiere decir? No hay que perjudicarla. Sí, es cierto que quedaría t, pero para que sea parecido a la función f de y, vamos a dejarlo así. Y entonces sería f de x sería igual a la raíz cúbica de t sobre x al cubo menos 1, con las restricciones que ya habíamos hallado antes, ¿no? X que pertenece al menos infinito al 0 abierto, unido con el 0 abierto hasta el 1 abierto, y y mayor que 0. Y el t que pertenece a los reales negativos. Es muy importante esa parte. De esta forma se llegaría a la misma x de y, así como el y de x, sin que sean biyectivas. Por nuestra parte, estuvimos tratando de encontrar una diferencial de Bernoulli que diera como resultado una función biyectiva y tal parece que no existe una ecuación así. La conversión que hicimos aquí fue un poco más sintética que siguiendo las definiciones rigurosas. Pero de todas formas hemos seguido el proceso adecuado y hemos demostrado que la función no era biyectiva. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.